Estamos de vuelta aquí en N Noticias y a esta hora estamos y nos acompaña la directora adjunta de Campañas para las Américas de Amnistía Internacional, y es que se ha revelado un informe de ciertos usos que se estarían cometiendo, no solo en Perú, también en Paraguay, pero nos va a dar los detalles seguramente Juliana Cano Nieto en unos instantes, de la manera en la que se está, a través de impunidad y denuncias infundadas, amenazando entonces la defensa de activistas ambientales. Los detalles ahorita mismo justamente. Gracias por estar con nosotros aquí. Hola, Sebastián. Bueno, tienen justo ustedes este informe, ¿cierto? Que están tratando de presentar información sobre prácticas que se están dando, justo ese me parece, sí, así se llama, una receta para criminalizar. ¿De qué trata y qué es lo que han encontrado? Bueno, Sebastián, lo que encontramos en este informe, una receta para criminalizar, es precisamente eso, que los defensores de la tierra, el territorio y medio ambiente sufren primero estigmatización, luego se usa la legislación en su contra para tratar de sacarlos de su territorio y en última se usa el sistema judicial para criminalizarlos. Y estos tres ingredientes hacen que estas personas no puedan cumplir con su trabajo de defender los derechos ambientales como el agua, las montañas, los ríos, claro, la tierra. Su territorio, básicamente. Básicamente. Ahora, pero de lo que entiendo, salvo estigmatización, todo es relativamente formal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Digamos, esos son mecanismos legales, deberían servir para defender, más bien. Sí, claro, ese es el problema, que los mecanismos legales, en vez de usarlos para defender a estas personas, se usan en su contra. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú tenemos el caso de Emperatriz Bolaño, una de 16 personas que fueron denunciadas por secuestro. Duraron 2 años teniendo que demostrar su inocencia. Al final se demostró hace más o menos en mayo que realmente no habían ocasionado ningún secuestro, pero todo esto era para tratar de parar la defensa que ellos hacían en su territorio contra las mineras que estaban tratando de tomar el territorio. Claro. Ahora, ¿esto se ha probado de alguna forma? Claro, Amnistía no saca nada sin que lo hayamos probado. Tenemos una investigación que se usó tanto en Paraguay como aquí en Perú. Nuestros investigadores estuvieron en las diferentes partes de Perú viendo cuál era la situación de estos defensores. Entrevistamos a decenas de personas del territorio, también entrevistamos a personas del Estado, entrevistamos a personas del gobierno y digamos que estos hallazgos de ese uso de la criminalización fue lo que nos hizo darnos cuenta que sí está pasando acá. Y, por ejemplo, hay una cosa muy preocupante. La policía tiene la posibilidad de recibir un salario por policía, pero también de ser contratado por las mineras. Entonces, eso significa que hay agentes de policía que, por un lado, tienen que defender y proteger a estas personas, pero por el otro, la minera les está pagando para proteger, digamos, el territorio de la mina. Entonces, esto genera conflicto y estas situaciones donde las personas que terminan siendo afectadas son las personas que están protegiendo su tierra. Ahora, ¿y qué recetas hay para evitar ese tipo de situaciones, no? Pues las recetas son simples, ¿no? El gobierno tiene que dejar de criminalizar a las personas y, por el contrario, decir y reconocer públicamente que estas personas están haciendo una buena labor. Parte del problema es que las autoridades no lo reconocen. Lo otro que tienen que hacer es acabar con este tipo de legislación, por ejemplo, la legislación que permite que la policía sea contratada también por las mineras y, por supuesto, que revisen los expedientes que hay en este momento judiciales en contra de estas personas y que retiren los cargos porque no están haciendo nada malo. Ahora, pero dentro de eso hay que tomar, a ver, cierto orden, porque si bien el gobierno puede hacer mucho, el gobierno, digamos, no le compete el Poder Judicial, ¿cierto? Y tampoco le compete necesariamente el Ministerio Público. Se puede trabajar en pos de eso y apoyar y aumentar porque hagan ciertos cambios, pero al fin y al cabo, digamos, el que acepta o el que lleva un caso, si uno denuncia, es el fiscal. ¿Cierto? Claro. Entonces ahí más bien lo que estaría ocurriendo es hay una complicidad o alguna forma para que el fiscal crea que en efecto hay, en este caso, en el Emperatriz, un secuestro, ¿cierto? Y bueno, el resto ya es básicamente como funciona el Poder Judicial en general, ¿no? Que en general es ineficiente y es ineficaz. Claro, años, tenemos ¿no? un problema con el Poder Judicial, desde luego, y digamos eso es un problema como que en general, ¿no? O sea, una vez empieza algo, tipo, claro, va a demorar una vida.
Claro, pero el tema es que ¿por qué se empieza eso? ¿Sí? La razón por la que se empieza es porque se criminaliza de una vez, se estigmatiza. Entonces, en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, dentro de las comunidades se empieza a decir que estas personas son guerrilleras, que estas personas son secuestradoras, que estas personas hacen lo uno y lo otro. Y esto entonces luego genera que la fiscalía o la policía empiece un Claro, caso cambie en su la cargo, perspectiva, ¿no? digamos, de las personas. O sea, el problema está en que dicen ustedes, cambia la perspectiva y a partir de eso es que se generan este tipo de cosas, que esa es la estrategia, digámoslo así. Esa es la estrategia, ese es el primer requisito, esa es la primera parte de la receta y es estigmatizarlos, ¿no? Doña Emperatriz ha tenido problemas de que no puede obtener trabajo porque la comunidad ya la está estigmatizando. Cosas tan simples como, por ejemplo, en una comunidad como esa, su hijo no ha podido ser bautizado porque nadie en la comunidad quiere ser su padrino. Y no quiere ser su padrino porque ella está luchando para que la minera, digamos, no contamine el agua, y entonces la misma comunidad también la estigmatiza. Entonces ese es el primer ingrediente. Luego intentan sacarlos. El caso de Máxima Acuña es uno de los casos que ya se conocen aquí en Perú, donde la acusan de usurpar una tierra que realmente le pertenece. Tiene que durar 5 años tratando de probar que esa tierra es suya. Al final la Corte Suprema dice que sí, pero en esos 5 años ella tuvo que usar los recursos que no tenía y el tiempo que no tenía para demostrar que su tierra era suya. Y por último tenemos la parte de la judicialización, donde defensores que salen a protestar, como por ejemplo en el Espinar, luego son criminalizados por organizar protestas. Y todo esto se da en un ambiente en el que hay alta discriminación en contra de estas comunidades, Claro. donde la policía usa 2 bandos y donde el Estado, el gobierno ahí sí, usa el estado de emergencia como una manera para poder mantenerse en el territorio y atacar a estos defensores. ¿Y cuántos son, digamos, los defensores que hay? ¿Cuántas cifras estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 78 defensores alrededor de Perú que en algún momento desde hace 4 años han sido criminalizados por la labor que realizan. Por la labor de defender básicamente su territorio, su propiedad, digamos. Es y uno no de los... solamente su territorio y su propiedad, porque defienden el agua, digamos. Ellos defienden Claro, las el ambiente. lagunas, el ambiente, cosas que la gente en Lima cree que no les toca, pero que el agua realmente no viene del grifo, ¿no? El agua viene es de esas fuentes de agua que estas personas están defendiendo. Por supuesto. Ahora, y usted me está dando, digamos, un patrón o cierto proyecto para el gobierno, ¿cierto? ¿De qué manera podríamos mejorar las instituciones más bien judiciales? ¿Sería bueno que en general sean buenas y que por eso ya no haya tanto problema? ¿O hay algo específico que se tenga que hacer más allá de hacerlos, digamos, más competitivos, por así decirlo, un poder judicial más competitivo? Bueno, yo creo que el Poder Judicial tiene que mantener su independencia, ¿no? Y hacer lo que le toca. Y en el tema de defensores, el tomar, digamos, al lado de los defensores no están cometiendo crímenes, no están cometiendo delitos. Salir a demostrar no es un delito. Entonces, la Fiscalía debería estar investigando a quienes amenazan y atacan a estos defensores, en vez de estar investigando a los defensores por su labor, que es completamente legítima. Ahora, ¿y qué sucede en el caso cuando hay evidencia confusa? ¿No? Porque, por ejemplo, no estoy comparándolo de ninguna forma, pero la otra vez hubo una protesta, ¿cierto? Y es normal, bueno, no es bueno, pero es normal más o menos que se queme llantas en la carretera para que la gente no pueda pasar, ¿cierto? Entonces, eso claramente no es la mejor manera de protestar en ese caso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Porque yo me imagino, quiero pensar que los fiscales no es que ven que alguien dice en la tele, Sebastián es un ladrón, y que luego me denuncian por eso, ¿cierto? Sino que les tienen que presentar algo, una prueba, alguien que salga a acusar. ¿De qué manera solucionar eso? Porque es bien difícil, me imagino, en el caso nuevamente de Emperatriz, si alguien dice, me han secuestrado. Sí, ¿no? pero precisamente ese es el problema, y es que no hay las pruebas, ¿sí? Entonces, el problema es ese precisamente. Claro, hay situaciones donde hay demostraciones y donde se usa violencia, y eso se tiene que investigar de manera adecuada, ¿sí? En el tema de los defensores del territorio, el problema es que la policía, que son quienes deberían estar garantizando su derecho, los toman como si estuvieran haciendo algo malo y lo mandan a la Fiscalía. Claro. Y mientras la Fiscalía investiga, estas personas siguen criminalizadas. Entonces, puede que la Fiscalía determine, como lo hizo en el caso de Emperatriz, que no, ¿sí? Claro. Pero
Eso lo hizo 5 años después de que esta señora lleva yendo a Cajamarca sin dinero a tratar de defenderse, cuando sí el Estado le dice a la Fiscalía es que manifestarse es un derecho y salvo que haya pruebas, claro. no debería intervenir ni hacer claro. nada por el estilo, y entonces no duraríamos tantos años para comprobar que las personas están haciendo algo que es completamente legítimo desde el comienzo. Ahora, entiendo que el informe incluye también Paraguay, ¿cierto? ¿Cuán común es esta situación en Sudamérica o en la región, en las partes de la región que esto es, digamos, adecuado o competente decirlo, ¿no? Pues es una problemática que lamentablemente va de norte a sur, desde Canadá hasta Argentina. Amnistía Internacional ha documentado lo mismo en Paraguay, como aparece en este informe, pero también lo hemos documentado en Colombia, en Guatemala, en Honduras. Entonces, Perú no está solo, siendo uno de los países que criminaliza a los defensores, pero lo que nos preocupa realmente es que los defensores de la tierra, del territorio, del medio ambiente, son quienes son más impactados y afectados por esto. Y son personas campesinas, son personas afrodescendientes, son personas indígenas que están en una posición de vulnerabilidad frente a grandes empresas que tienen todo el dinero y todo el poder del Estado para ir en contra de ellos. Bueno, muchísimas gracias por ese informe. La verdad que esperemos pues todos lo puedan leer, revisar, aunque sea un ratito, de manera cursoria por lo menos, para poder tomar las medidas adecuadas y dentro de todo pues mejorar esta situación, porque no tiene sentido que alguien pueda acusarlo sin ningún tipo de prueba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros a esta hora nos vamos a ir a una breve pausa y luego volvemos con más.